Oremos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos por toda tu misericordia, por tu inmenso amor y bondad, por sostenernos la vida, por sustentarnos, tener misericordia de nosotros, Señor, de nuestras deficiencias, suplicándote, Señor, tú hagas una obra transformadora en nuestro corazón, en nuestra mente, puedas fortalecer nuestra fe, Señor, puedas aumentar los dones espirituales, limpiarnos de toda maldad y transformar nuestro carácter a tu imagen y a tu semejanza. Reconociéndote ante ti, falto, Señor, necesitado de ti y seres que no estamos muy por debajo de lo que tú anhelas para tu pueblo, sin embargo, poniéndonos en tus manos para que tú puedas hacer una obra de nuevo nacimiento en nuestro ser. Te suplicamos que puedas hacer esa obra, que podamos ser obedientes a ti, podamos ser sumisos, Señor, podamos morir a nuestro yo y dejar que tú vivas en nosotros, Señor. Que no dejes de hablarnos ni de llamarnos y darnos discernimiento espiritual para poder vivir en armonía a tus principios, tener la paz tuya, Señor, tener el gozo de tu salvación, que el móvil de todos nuestros actos sea tu amor y que tú puedas darnos, Señor, ese fruto que es el más importante, Señor, que es el amor por ti, el amor por nuestro prójimo, a tal punto que menospreciemos nuestras vidas, Señor, si es necesario hasta la muerte, tener esa valentía que tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos a, en este día sábado, caminar contigo y que este tema que vamos a tocar ahora, Señor, sea dirigido por tu Espíritu para poder abordarlo como tú quieres que lo hagamos, Señor. Tú me uses como un instrumento. Bendice a cada uno de los conectados y a sus familias y prepara nuestra mente y corazones para escucharte a ti, Señor, escuchar tu voz y límpianos de todo mal. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como les estaba diciendo, la semana pasada les había estado hablando sobre el capítulo que se llama La depresión, ¿cierto? Ese capítulo, hermoso capítulo, es parte del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, de Elena de White. Eh, es largo el capítulo, yo lo he ido avanzando lentito porque la idea es que nos quede lo medular en nuestras mentes y podamos eh, meditarlo, meditarlo, sacarle provecho. Así que voy a compartir la presentación que preparé de los capítulos, de los párrafos siguientes. Ya, ya vamos en la parte 4 y la próxima semana o la semana que me toque en realidad podemos terminar en la última parte. Bueno, ¿te ve bien? Sí, 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 se ve bien. Se ve bien, hermanita. Poniéndote más Está grandes. bien. Bueno, el párrafo que seguía de lo anterior que llevábamos la semana pasada dice así. Recuerde que en su vida la religión no debe ser solamente una influencia entre otras. Debe ser la influencia dominante. Sea estrictamente temperante. Resista toda tentación. No le haga concesiones al astuto enemigo. No escuche las sugerencias que pone en boca de hombres y mujeres. Tiene una victoria que ganar. Tiene que lograr nobleza de carácter, pero no la conseguirá mientras esté deprimido y desanimado por el fracaso. Rompa las ataduras con que Satanás lo ha amarrado. No es necesario que sea su esclavo. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Bueno, aquí está diciendo algo bien categórico e importante, que eh, nosotros en nuestra vida tenemos muchas influencias, ¿cierto? De muchos aspectos de nuestra vida. Pero la religión, que es la unión con el Señor, ¿cierto? Nuestra vida devocional,
nuestra vida espiritual, dice que esa religión no debe ser solamente una influencia, ¿cierto? Es como parte de nuestra vida, como un aspecto de nuestra vida, no, esa debe ser la influencia dominante. O sea, debe ser todo lo que nos mueva, debe ser el agradar al Señor, debe ser el vivir para Cristo, ¿cierto? Todo lo que hagamos nosotros tiene que estar en razón de nuestra vida religiosa, de nuestra vida de devoción, de nuestra vida de entrega al Señor. Cuando nosotros perdemos de vista que Dios es primero en nuestra vida, empieza Satanás a tomar eh, posesión de nosotros, empieza a ganar eh, territorio. Y para eso no hay que hacer ninguna concesión con Satanás. Y hay que preguntarnos en nuestra vida en qué punto, en qué aspecto yo estoy haciendo concesiones con el enemigo. Porque el enemigo usa personas, por ejemplo, usa hombres, mujeres, personas cercanas a nosotros, usa situaciones, usa necesidades nuestras para ganar él la victoria. Pero a nosotros para lograr ganar en Cristo, tener nobleza de carácter, necesitamos romper esas ataduras con que Satanás nos sostiene. Y dice que esas no se va a conseguir eso si nosotros estamos en un estado deprimido, de desánimo. Y es común que Satanás use muchos aspectos para poder desanimarnos a nosotros. Nos ataca de diferentes maneras, aún con nuestros propios cercanos muchas veces, aún con nuestras propias situaciones de subsistencia, el trabajo, las necesidades de esta tierra, muchos problemas cotidianos que Satanás nos pone por delante y nos hace esclavos de él, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de purificación de nuestro carácter. Nosotros caemos en sus trampas, pero el Señor nos dice que hay que hacer lo que Él manda, y lo que Él manda es mantener una vida permanente de devoción, una vida permanente de religión, y eso es ante cualquier cosa, Cristo primero, y nosotros a veces fácilmente perdemos de vista el blanco, perdemos de vista nuestro móvil por cualquier situación diaria, y eso es lo que usa Satanás para tenernos atados a él y no permitirnos vivir, crecer en Cristo. Por eso hay que identificar esos dardos del enemigo, y dice la palabra que hay que someterse a Dios y resistir al diablo y él huirá. Y hay que eh, espantar al enemigo en nuestra vida, no darle cabida, orar sin cesar es la única forma de permanecer, velando, velando para que el enemigo no tenga espacio en nuestra vida. Luego sigue diciendo el siguiente párrafo, dice, remedio sugerido a un pastor deprimido. Debe trabajar con cuidado y tener momentos de descanso. Al hacerlo, conservará su vigor físico y mental y trabajará con mucha más eficiencia. Hermano F, usted es un hombre nervioso y se mueve mucho por impulso. La depresión mental ejerce muchísima influencia sobre su trabajo. La depresión, a veces siente necesidad de libertad y cree que esto ocurre porque otros están en tinieblas o equivocados o que está sucediendo algo que no puede explicar y se dirige a alguna parte o ataca a alguien con posibilidad de hacer mucho daño. Si se tranquilizara cuando se encuentra en esta condición de inquietud y nerviosismo y descansara y esperara con calma en Dios, y se preguntara si a lo mejor el problema está en usted mismo, evitaría herir su propia alma y hacerle daño a la preciosa obra del Señor. Bueno, aquí la escritora, la sierva de Dios, Elena de White, le dirige una carta personal a un pastor, al cual describe como una persona nerviosa e impulsiva. Y le da ciertos consejos. Y nosotros debiéramos preguntarnos si también nosotros estaremos dentro de esa categoría que está describiendo aquí a esta persona, porque por algo el escrito quedó, no para admirarnos de la vida, de la situación de otra persona, sino para darnos cuenta si nosotros a lo mejor estamos en esta situación. Acá hace alusión a un aspecto clave. Dice que esta persona era nerviosa y que era impulsiva, se movía por impulso, por emociones, ¿cierto? Entonces, cuando la persona se guía por las emociones, esto nos hace caer en estos estados de depresivos, por ejemplo, ¿ya?
ansiosos, depresivos, estresados, porque no estamos siendo racionales, estamos siendo emocionales, ¿ya? Y si bien las emociones son importantes, hay que saber canalizarlas. Entonces, cuando la persona tiende a ser más emocional, dice que debe trabajar con cuidado y descansar, tener momentos de descanso. Bueno, todos tenemos que tener momentos de descanso. Y a veces los que somos como más apurones o queremos hacer más cosas de una vez, o somos más impulsivos, más emocionales, podemos caer en estos estados. Si no reponemos la fuerza y no bajamos ese sistema nervioso que está alterado, que es alto, ya donde el cortisol está alto, donde se activan ciertos neurotransmisores que nos hacen de repente llegar y actuar sin pensar bien, o llegar y decir cosas, ¿cierto? Sin pensar muy bien lo que hacemos, lo que decimos. Entonces, dice que cuando la persona descansa, eso le conserva el vigor físico, mental, ya nos hace ser más eficiente. Y en vez de andar disparando para todas partes, porque aquí dice que esta persona, cuando se sentía necesidad de libertad, empezaba a, a decir de cosas a las personas, empezaba a decir, pensaba que otros estaban en tinieblas, que estaban equivocados, y empezaba a dirigirse a atacar personas, ¿cierto? O a hablar cosas que hacían daño. Entonces dice que cuando se siente uno nervioso, así como muy acelerado o muy estresado, qué sé yo, debemos tranquilizarnos, ¿ya? Dice, si se tranquilizara, dice, cuando se encuentra en esta condición de inquietud y nerviosismo, y en vez de estar ahí, seguir dándole con alguna actitud, ¿cierto? Más bien descansar y esperar en el Señor, en vez de empezar a pensar que otras personas, no sé, nos hacen daño o cosas, armar conflictos de repente, dar importancia a cosas que no son tan importantes, ¿ya? Eso pasa muchas veces a ciertos temperamentos que pueden ser más coléricos o, o más emocionales, como decíamos acá, ¿cierto? Melancólicos, que a veces no esperamos con calma en el Señor. Entonces, acá dice que nos hace a la pregunta, le dice a él que se haga la pregunta si el problema está en él, ¿ya? A veces no identificamos que el problema está en nosotros mismos. Muchas veces el problema en situaciones está en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos si estamos nosotros, somos nosotros el problema, no el otro, a veces nosotros tenemos conflicto porque creemos que el otro tiene la culpa, pero nosotros tenemos muchas veces la culpa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros actuamos así, herimos nuestra propia alma y hacemos daño a la obra del Señor. Hacemos daño a los que se relacionan con nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, a veces nuestros seres amados, nuestros amigos o hermanos. Entonces el Señor nos llama a ver no lo que hace el otro, muchas veces nos fijamos en lo que hace el otro, sino a ver qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo. Y así evitarnos problemas, evitarnos situaciones, ¿cierto? Bueno, aquí sigue con un consejo muy interesante, muy hermoso. Ya dice, no pensemos en cosas desagradables. Cuando vemos la iniquidad que nos rodea, nos sentimos contentos de que Él, refiriéndose al Señor, ¿cierto?, sea nuestro Salvador y de que nosotros seamos sus hijos. Entonces, tenemos que contemplar la iniquidad que nos rodea y espaciarnos en el lado oscuro de las cosas. ¿Debemos espaciarnos en esa oscuridad que nos rodea? Acá nos responde, no podemos mejorar esta situación. Por lo tanto, hablemos de algo más elevado, mejor y más noble. Así que acá nos invita a no espaciarnos en las eh, situaciones de iniquidad que nos rodean actualmente, ¿cierto? No espaciarnos en las noticias negativas, en todo lo malo que pasa, ¿cierto? En las cosas riesgosas. Está bien saber estar alertados, ¿cierto? Pero no vivir con nuestra mente contemplando esas cosas terrenales negativas, sino que espaciando en las cosas positivas, ¿cierto? De las cosas más elevadas. Nuestro pensamiento debiera estar siempre en el reino de los cielos, en lo que viviremos más adelante, cómo será el futuro, ¿cierto? Saben que a mí me da una lección a veces mi hija más chiquitita, la de 7 años, porque ella me dice, mamá, háblame del cielo. Y suele decirme así, bien seguido dice, ya mamá, cuéntame más del cielo, cuéntame más del cielo. Entonces ella tiene un anhelo, es chiquita, inocente, ¿cierto? Todavía,
pero ella quiere soñar en el cielo, quiere estar pensando en el cielo. Ella es bien soñadora, siempre ha sido así, que piensa todo lo fantástico, le gusta mucho lo natural, le gusta mucho lo hermoso, se deleita en las flores, se deleita en cada detalle en una hojita. Cuando era más chiquitita, a veces andábamos, no sé, en la ciudad, me acuerdo bien, una vez que andábamos en la ciudad, bien feo así el panorama de la ciudad, puro cemento, ¿cierto? Pero ella miraba una florcita así que había en unas como jardineras en alto que habían puesto en la calle, así cerca de los postes, así ponían como una jardinera chiquitita, así que apenas se veían unas flores y ella miraba para arriba, mira qué linda la florcita, mamá. O sea, ella no andaba pendiente de mirar los cementos, todo lo feo de la ciudad, ni el ruido, ni nada. Ella estaba pendiente de buscar la naturaleza y lo que podía ver. Después un día había en el suelo una plumita. Y, uy, mamá, una plumita, decía, y corría atrás de la plumita. Entonces, yo decía, pensar que esa mentalidad nosotros debiésemos tener. No mirar lo negativo que vemos, lo citadino, sino ver, andar buscando las manifestaciones del Señor en su naturaleza, donde quiera que estemos. Debemos pensar en algo más mejor y hablar de eso, ¿cierto? Y de esa manera testificar de que somos ciudadanos de otro reino, no de este reino, de este reino terrenal, sino que somos del reino celestial. Podemos ir a un sótano y quedarnos allí para observar sus rincones más oscuros y podemos hablar acerca de la oscuridad y decir, oh, qué oscuro está aquí, y seguir hablando acerca de ello. ¿Pero logramos con eso que haya más luz? Claro que no. ¿Qué haremos? Salir de allí, salir de la oscuridad para ir a la habitación del piso superior, donde la luz del rostro de Dios brilla con todo su esplendor. Aquí tenemos dos caminos a elegir ante situaciones duras, ante situaciones tristes o difíciles que la vida nos presente. Nos vamos a quedar en el sótano oscuro, lamentándonos sobre todo lo mal que nos toca pasar, sobre todas nuestras tremendas situaciones y problemas, o a lo mejor no tan tremendas, quizás en nuestra mente las agrandamos, ¿cierto? ¿Vamos a lograr con eso iluminar nuestra vida? Ten- No, dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Salir de ese estado, decidir salir de esa oscuridad para ir en una habitación superior, dice, se está imaginando aquí como una casa, ¿cierto? Y en esa habitación superior está la luz de Dios que brilla con todo su esplendor. Podemos imaginar estar ante el trono de Dios, podemos imaginar estar en la patria nueva, podemos imaginar que la presencia y la luz de Dios ilumina nuestro camino. Dios nos dio esa imaginación para que nosotros nos espaciemos en los párrafos de la Biblia, en las promesas, en las historias bíblicas. E imaginemos cómo vivieron nuestros patriarcas. Dios nos dio la imaginación para eso, para echarla a volar en cosas de índole espiritual. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha difundido de tal manera cosas fantasiosas, muchas historias de Hollywood, muchas películas, series, eh, programas, ¿cierto? Historias ajenas, reality, cuánta cosa que le encanta a la gente mirar, ¿cierto? O nos ha encantado en algún momento tal vez mirar. ¿Para qué? Para que nuestra mente, nuestra imaginación se ocupe de puras cosas terrenales, de puras cosas eh, que son nada más ni nada menos que fruto de la mente de Satanás, ¿cierto? De la mente malvada, maquiavélica y, y que atrae, ¿cierto?, al ser humano, que lo embauca, ¿cierto? Embaucadora, una mente embaucadora en cosas entretenidas, pero vacías, vanas, y que dejan un vacío tremendo, y que no solamente eso, sino que ocupan el espacio que debieran ocupar las cosas celestiales. Por eso el Señor quiere que nosotros salgamos de Babilonia, salgamos de todas las prácticas de Babilonia, de las prácticas de las diversiones de Babilonia, de llenar nuestra vida de lo que Babilonia ofrece, porque es muy atractivo, es muy seductor. Satanás siempre seduce la mente para llenarla con su basura sin que nos demos cuenta. Si nosotros miramos, por ejemplo, nos quedamos en la noche viendo la pantalla, viendo lo que sea, un reportaje, teleserie, y nos ocupamos horas de nuestra vida en eso,
eso va a llenar nuestra mente, eso está ahí. A veces nosotros podemos haber visto una película, una serie, algo, y hasta llegamos a soñar con eso, está ahí en nuestra mente, ¿cierto? Vemos hasta las imágenes, se nos queda de tal manera en el cerebro, entra en áreas del cerebro que nosotros no podemos controlar. Usa todo los sentidos, ¿cierto? Las avenidas, usa los colores, los sonidos, casi hasta los olores, ¿cierto? Es poco menos en los cines, hasta los olores. Ya hay cines donde tú vas y sientes hasta los olores, entra el sistema límbico, el sistema de las emociones, y después hace que en nuestra mente eso, que en esos rollos, esas cosas ahí dando vueltas, por eso que tanto pecado y tanto error, porque muchas veces, si por ejemplo nuestros hijos crecen, nuestras hijas crecen viendo teleserie, ya no solo leyendo, como decían muchas veces los libros de Nade White, que hay que evitar la influencia de la lectura, pero hoy día tenemos la influencia no solo de la lectura, de las pantallas, y todo eso ocupa nuestra mente, hace que nos identifiquemos con personajes que son creados por el enemigo y que son seductores, que son atractivos, que muestran apariencia de inocencia. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros ocupemos nuestra imaginación no para esas cosas, que las saquemos, que dejemos esas prácticas totalmente de nuestra vida para que nuestra imaginación se eche a volar en las cosas espirituales, para que no estemos sobreexcitados en nuestra mente, que vemos puras imágenes y después cuando leemos la Biblia no le encontramos brillo, no le encontramos gracia, ¿cierto? Porque si estamos viendo cosas que atraen todos nuestros sentidos, muy difícilmente después vamos a encontrar atractivo algo más calmado, más sencillo como es la lectura de la palabra. Sin embargo, es algo totalmente poderoso que sobrepasa nuestros límites, que entra a nuestro ser y que penetra como una espada de doble filo, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos que entre en nuestro ser, el poder de la palabra. ¿Pero en qué? En la contemplación de las cosas celestiales, en extasiarnos en orar, en extasiarnos en abrir su palabra, en que nuestro día a día esté dedicado a nuestros tiempos al Señor, a las cosas espirituales. Que respiremos lo espiritual y que eso sea lo que reflejemos a otros. Dice aquí, nuestros cuerpos están compuestos por el alimento que asimilamos, lo mismo nuestras mentes. Si tenemos una mente que se espacía en las cosas desagradables de la vida, no tendremos esperanza. Pero nosotros queremos concentrarnos en las escenas alegres del cielo. Dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cuando nos extasiamos y nos espaciamos en las cosas eternas, de trascendencia eterna, cambian nuestras prioridades, cambia nuestra manera de ver las cosas, nuestra vida ya se vuelve de colores, aunque estemos en la oscuridad de la tribulación. Y aquí lo describe muy bien Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, que él está viviendo una tribulación, pero él entiende que es algo momentáneo y que esta leve tribulación, o sea, él está en la cárcel, lo perseguían, ¿cierto? Le pasaron muchas cosas, perdió todo su estatus, ¿cierto? Que tenía como judío, fue perdiendo todo eso por la causa de Cristo, perdió todo su pasar aquí en esta tierra, pero él lo veía como una leve tribulación momentánea que producía en él un excelente eterno peso de gloria, una transformación de su carácter, una mirada distinta. Aquí vemos la imagen que, que puse a Esteban, ¿cierto? Bueno, ahí se ve así, más o menos, no se ve lo terrible que fue la muerte de Esteban, que fue una muerte tremenda, ¿cierto? Ahí se ve cuando lo estaban empezando a amenazar nomás con las piedras. Pero ¿qué hizo él? Él soportó todo eso porque veía y Dios permitió que el Espíritu lo iluminara para ver la gloria de Dios, ¿cierto? Ver a Jesús sentado en el trono. Y él murió sufriendo los peñascazos, ¿cierto? Enterrado en las piedras murió, este primer mártir, que fue el primer mártir de millones de mártires que han dado su vida por el Evangelio, pero él no miró, el Señor no lo salvó del martirio, permitió la muerte de él, ¿cierto? Pero él no murió deprimido pensando en su situación y en que lo estaban matando, sino que murió viendo el trono celestial. Así que nuestras mentes debemos hacer que estén compuestas de las cosas esperanzadoras
del cielo. Eso debería llenar nuestra mente y todos los días debiéramos meditar en el gran amor de Cristo al dar su vida y en cuanto Él nos está preparando cosas hermosas, celestiales, ¿cierto? Imaginándonos esas cosas hermosas y alabando al Señor. Esa debería ser nuestra vida diaria, aunque estemos pasando las tribulaciones más grandes, podemos enfrentarla con el poder que da una mente unida al Señor, una mente en Cristo. Acá le da un consejo eh, la hermana de Huay a una cristiana que sufre depresión. Dice, Cristo se identifica con los angustiados. Qué lindo, ¿cierto? Cristo no es ajeno a nosotros, Él se identifica, dice la carta. Mi querida y anciana hermana, siento mucho que esté enferma y que sufra, pero aférrese a aquel quien ha amado y servido durante tantos años. Dio su vida por el mundo y ama a todos los que confían en Él. Se solidariza con los que sufren depresión y enfermedad. Siente cada gemido de angustia que asalta a sus amados. Descanse en sus brazos y sepa que Él es su Salvador, su mejor amigo, y que nunca la dejará ni la abandonará. Usted ha dependido de Él durante muchos años y su alma puede descansar en esperanza. Qué linda carta, ¿cierto? No es una carta donde anula las emociones de esta persona, los sentimientos, sino que con amor le hace el llamado a aferrarse a aquel que la ha sostenido, a quien ella ha amado y servido, ¿cierto? Diciéndole que ese ser, el Salvador Jesús, solidariza con todos los que sufren, con todos los que están en un estado deprimido, ¿cierto? Enfermo, y siente los gemidos de angustia, pero invita a descansar en ese Salvador. Y sea Dios ayudándonos a nosotros también cuando estemos pasando situaciones, situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones de depresión, ¿cierto? Situaciones duras, que seamos recordando y aferrándonos a este Salvador, que nos va a hacer salir de ese estado, que nos va a ayudar, si nosotros dependemos de Él. Así que ese es el llamado a cada uno de nosotros que podemos estar viviendo una situación triste, una situación de amargura. Esperar en el Señor, aún en la dureza de la enfermedad. Yo sé que aquí hay muchos que están pasando situaciones bien difíciles, bien tristes, eh, angustiados por situaciones familiares o situaciones de enfermedad. Pero el Señor se compadece de sus hijos y solidariza y sostiene a sus hijos. Usted saldrá junto con otros fieles que creyeron en Él para alabarlo con voz de triunfo. Todo lo que se espera que haga es que confíe en su amor. No se angustie, Jesús la ama y ahora que está débil y sufre, Él la lleva en sus brazos, tal como un padre amante lleva a su niñito. Confíe en aquel en quien ha creído. ¿Acaso no la ha amado y cuidado durante toda su vida? Confíe en las preciosas promesas que nos han sido dadas. Qué hermoso párrafo. Tal vez si estamos pasando por un momento triste o una situación de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, podríamos anotar este párrafo, ¿cierto? Podríamos tenerlo pegado en nuestra casa. Podríamos eh, animarnos cuando estemos viviendo los momentos duros, ¿cierto? Porque Cristo se identifica, Cristo nos sostiene. Podemos pensar en nuestra mente, Señor, sosténme en tus brazos, Señor, levántame. Eres mi Padre amante, yo soy tu niña, ¿cierto? Y confiar en el Señor, confiar. Preguntar, ¿acaso Dios no nos ha sostenido? ¿Acaso Dios no nos ha dado promesas que ha cumplido y que va a seguir cumpliendo? Preguntarnos a cada momento que estemos viviendo una situación difícil, pararnos, dejar la prisa y preguntarnos, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué vas a hacer conmigo? Dame fuerza en esta situación, ayúdame, Señor. Hablarnos palabras de fe, palabras de confianza,
sin angustiarnos, sin angustiarnos porque Jesús nos ama y Él nos va a ayudar en nuestro problema. No dé lugar a la depresión, dice acá. Durante la noche, en sueño, yo estaba conversando con usted. Le decía, me alegro mucho de que esté tan bien ubicada y que pueda estar cerca del sanatorio. No dé lugar a la depresión. En cambio, permita que la influencia consoladora del Espíritu Santo reciba la bienvenida en su corazón para darle consuelo y paz. Mi hermana, si quiere obtener preciosas victorias, contemple la luz que emana del sol de justicia. Hable con Dios de esperanza, de fe y gratitud. Esté siempre alegre y con esperanza en Cristo. Adiéstrese para alabarlo. Esto es un gran remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma. Bueno, aquí hay consejos bien prácticos, ¿cierto? Dice primero que hay que decidir no darle lugar a la depresión y permitir que el Espíritu Santo tenga la influencia consoladora en nuestra vida, ¿cierto? Hay que recibirlo, hay que decirle, bienvenido Espíritu del Señor, entra a mi corazón, hay que decirle al Señor, te invito a entrar a mi corazón, dame tu Espíritu que entra a mi corazón, suplicárselo al Señor, ¿cierto? Y para ello hay que hablar con Dios de esperanza, de fe y de gratitud, hablarle al Señor, hablarle a Cristo y hablarle a otros. No callarnos, no quedarnos en nuestra situación, ¿cierto? Imaginarnos a Cristo como nuestro sol de justicia que nos alumbra, que nos da calor, que nos abriga. Y decidir estar alegres y con esperanza en Cristo. A veces estamos en una situación tan desesperada o tan desalentadora que nos cuesta. A veces necesitamos llorar, ¿cierto? Sacar esas lágrimas para que dé paz a nuestro corazón. Y a veces es necesario llorar a Cristo, orar, arrodillarnos y llorar, pero luego pararnos, secar esas lágrimas y alabarlo, aún en el dolor. Y aunque nos cueste y vamos a empezar a cantar un canto ahí con dolor, quizás llorando, pero el Señor va a permitir que esa alabanza entre y penetre en nuestro corazón. Y es un gran remedio, dice, para las enfermedades del cuerpo y del alma. Por eso hay que tratar de mantener una alabanza permanente en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. Por eso el Señor da tanto espacio a los salmos, ¿cierto? Que los salmos nos invitan a alabar al Señor. Y a veces leer el salmo a viva voz, empezar a entonar un canto, aunque no tengamos buena voz, pero hacerlo nos va a animar. Y si es posible cantar fuerte si estamos solos, a veces nos quejamos que somos solos, que no hay nadie que nos acompañe. Pero eso nos da la libertad de poder alabar sin molestar a nadie, ¿cierto? Y debemos cantos al Señor, alabanzas, himnos. Una atmósfera de depresión, dice acá. Cuando los pastores, por medio de los cuales Dios trabaja, vienen a la oficina con los nervios destrozados y con una incipiente depresión, les digo que los envuelve una atmósfera semejante a una espesa capa de niebla que cubre un cielo sereno. Necesitamos tener fe, que los labios digan, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Bueno, por eso hay que aprender párrafos de la Biblia, porque esos párrafos vienen a nuestra mente en momentos duros. El Espíritu Santo los trae a nuestra mente para que los recordemos y nos animemos en ellos. Y leerlos y tratar de repetirlos, ¿cierto? Y al levantarnos y al andar en el día y al acostarnos, estar con esa palabra de Dios en nuestra boca. No con otras palabras en nuestra boca, con la palabra de Dios. No permitir que Satanás nos separe tanto del amor de Dios que no estemos en otras cosas, sino que estemos en lo espiritual. Y aquí hasta los pastores, dice, de esos tiempos, que eran pastores de nuestros pioneros, ¿cierto? Eran gente de fe, pero dice que aún así a veces venían con los nervios destrozados y con un inicio de depresión, una incipiente depresión. ¿Pero qué les decía a ella? La hermana de Juárez les decía, ustedes están envueltos con una atmósfera como una espesa capa de niebla que cubre un cielo sereno. O sea, no vemos el cielo, ¿cierto? No vemos lo bueno, no vemos el sol de justicia, vemos la capa. Cuando hay una niebla no se puede ver para arriba el sol, ¿cierto? Se ve todo oscuro a veces. Pero realmente si nos eleváramos por sobre esa capa, como vemos en la foto, ¿cierto? Podríamos ver que hay una luz que nos puede iluminar. Y hay que pedir al Señor que saque esa capa de niebla que no permite ver su luz, su esperanza, sus cosas eternas, ¿cierto? Tenemos un Salvador
Y ese Salvador es el que hay que mirar en todo momento, todos los días, pasearnos en él. Debemos manifestar la sensación de un Salvador que está presente, una firme confianza de que Jesús está al timón y que Él obrará para que el noble barco llegue al puerto. Debemos saber que es imposible que nos salvemos a nosotros mismos o cualquier alma. No tenemos poder para ofrecer salvación a los que perecen. Jesús, nuestro Redentor, es el Salvador. Somos únicamente sus instrumentos y dependemos en todo momento de Dios. Debemos exaltar su poder delante de su pueblo elegido y del mundo por la gran salvación que nos ha concedido por medio de su sacrificio expiatorio y su sangre. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que somos sus criaturas, fuimos creados por el Señor, ¿cierto? Y que nosotros no podemos ofrecerle salvación a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, ¿cierto? Y que el único que puede dirigir nuestras vidas por un puerto seguro es Cristo como nuestro capitán, dirigiendo nuestro barco. Y que nosotros en sí no tenemos ningún mérito, ni tenemos ningún poder, y ese egocentrismo muchas veces es el que hace que nos deprimamos, porque nos centramos solamente en nuestras habilidades, en nuestro yo, y nuestras metas las ponemos en nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando logramos una meta en nosotros mismos? Viene después el descontento, ¿cierto? Viene el desaliento, porque ya se logró lo que humanamente se quería lograr, ¿y qué sigue después? No hay mirada más allá, ¿cierto? Por eso que los párrafos de la semana pasada que comentábamos hablaba sobre cuando se conseguía un logro y después venía una depresión, ¿cierto? Porque son logros en lo humano, en lo terrenal. Todos los logros académicos y muchas cosas que se quieren conseguir a veces en el futuro no sirven de nada, ¿cierto? Yo una vez hablaba con una persona deprimida y me decía, tengo tengo dos postdoctorados. Tenía doctorado y postdoctorado, ¿ya? Fue la primera mujer en tener ciertos logros acá en nuestro país y era muy reconocida, muy inteligente. Vivió en el extranjero, tiene eh, doble nacionalidad, me parece, o por lo menos tiene como ciudadanía en otro país de Europa. Cada cierto tiempo viaja para poder no perderla. Sin embargo, estaba pasando por una situación muy difícil y deprimida. Y yo le digo, ¿y qué siente usted respecto a esos logros? Me dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si estoy enferma? ¿De qué me sirve? No solamente enferma del estado anímico, también tenía enfermedad física. Entonces, muchas veces, cuando centramos toda nuestra vida en los logros humanos, eso es un vacío que queda en nuestro corazón. Por eso que no debemos olvidar que somos solo instrumentos y que necesitamos una dependencia en todo momento de Dios y exaltar su poder en medio de todos la influencia que tenemos, ¿cierto? En este mundo, en nuestro círculo cercano, en la iglesia, ¿cierto? O en el grupo de influencia. Nosotros no somos nada, tenemos que sentir que no somos nada. Ese es el verdadero mensaje y la justificación por la fe, ¿cierto? Sentir que solo Cristo puede ser algo en nosotros y valorar la salvación como lo máximo, ¿cierto? Como su sacrificio expiatorio y su sangre sea todo para nosotros. Cuando dejemos de mirarnos a nosotros, a lo mejor nuestros estados de depresión, de desánimo van a cesar, porque vamos a ver a ese Dios encarnado en el hombre, cómo dejó su trono, lo máximo, ¿cierto? ¿Qué hemos dejado nosotros por el Señor en comparación a ese gran sacrificio que Jesús hizo, ¿cierto? Dejar lo máximo, el trono celestial, su bienestar. Y el otro día le decía a mi hija mayor, ¿te imaginas que yo un día te diga, ¿sabes qué? Te tienes que ir a inmolar allá a un grupo de puros violadores, de puros pedófilos. Así que te vas a ir para allá y allá que hagan contigo lo que quieran, porque esa gente merece tu amor. Tú eres la única que puede darse por ellos, así que anda nomás y que te hagan el daño que quieran hacerte, porque esa gente merece tu amor, merece mi amor y tu amor. Así que anda y yo te amo, hija, y te voy a dejar. Eso tiene que haber sentido Jesús cuando le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, algo así muy tremendo. O sea, Señor, el papá lo dejó ir ahí a sufrir en manos de puros malvados, de agentes satánicos.
y cómo Jesús tuvo que vivir en la separación de su padre, del amor de su padre. Porque estábamos leyendo un párrafo de eso y yo le daba ese ejemplo como para que ellos se pusieran en el lugar cómo Jesús se sentía. O sea, ¿cómo te sentirías tú de abandonada si yo te dejo ir y que te violen y que te hagan lo que quieran y te maltraten y te peguen y que te hagan sufrir, te torturen? Jesús vivió todo eso y peor que eso, ¿cierto? Porque sintió el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Lo que nosotros sufrimos aquí es tan pequeñito cuando miramos a Cristo y su sufrimiento, y por eso debemos tener, dice acá, manifestar la sensación de un Salvador presente y una confianza de que Él es nuestro capitán. Él venció esa separación de su Padre, venció el pecado, venció la muerte, resucitó, ascendió al cielo y dejó un pueblo fiel, dejó un remanente entrenado, partiendo por sus apóstoles, ¿cierto? Y todos los que fueron eh, ese pueblo fiel. Y nosotros debiéramos procurar estar en esa sintonía, la sintonía que estaba en los apóstoles. Por eso hay que estudiar los hechos de los apóstoles, porque eso nos reconforta en nuestro corazón. No me deprimiré, dice. A veces me siento tremendamente perpleja y no sé qué hacer, pero no voy a deprimirme. Estoy decidida a llenar mi vida de tanta luz del sol como me sea posible conseguir. Acá hay un tema de decisión, ¿cierto? Y llenar la vida del sol es del sol de justicia de Cristo. Muchas cosas me entristecen, pero trato de no pronunciar palabras desanimadoras porque alguien que las escuche podría estar triste también y no quisiera hacer nada que aumentara su tristeza. Wow, aquí es un tremenda lección para nosotros, ¿cierto? Que cada vez que hablamos cosas tristes, nuestros problemas, lo que nos hacen otros, lo desalentador que nos pasa, ¿cierto? Podemos estar siendo mala influencia para otra persona que también puede estar triste y nuestro desánimo lo entristece más todavía. A veces no pensamos en eso, pensamos solamente en desahogarnos nosotros, no importa que dejemos a la otra persona bien desanimada, ¿cierto? Pero dice que debemos pensar en no aumentar la tristeza de otras personas. Cuando nos toca hablar cosas, tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que usamos, de andar llenando de puros problemas a las otras personas y resulta que la otra persona también tiene sus problemas, entonces con el nuestro queda más desanimado, ¿cierto? Sin embargo, en vez de ser esa persona que desalienta a otro, podemos decidir ser aquel que tenga tanta luz que esa luz la refleje, ¿cierto? Llenar su vida de luz, ¿cierto? Acá habla ella que se decidió a llenar su vida de luz, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas tristes. Y finalmente el capítulo este, que hasta aquí voy a llegar con este párrafo, ¿cierto? Dice, por la fe atravesé las tinieblas. Si yo tuviera que prestar atención a las negras nubes, los problemas y las perplejidades que surgen en mi trabajo, no tendría tiempo para más. Pero yo sé que hay luz y gloria más allá de las nubes. Por fe atravieso las tinieblas para llegar a la gloria. A veces he tenido que pasar por dificultades financieras, pero el dinero no me preocupa. Dios cuida de mis asuntos. Hago lo que puedo y cuando el Señor considera que es bueno para mí que tenga algo de dinero, me lo manda. Así debiéramos vivir, ¿cierto? No importa los problemas, aunque hayan dificultades de todo tipo, debemos vivir por fe, ¿cierto? Vivir por fe, con la palabra del Señor en nuestra boca, en nuestra mente, confiando y ejerciendo fe de que Dios cuida de nosotros y que hay gloria más allá de las nubes temporales y los problemas y perplejidades que tenemos, ¿cierto? Acá hay un consejo que no es de este libro de que estoy leyendo, pero me pareció pertinente ponerlo. Dice, entréguese en las manos de Dios. Deje de quejarse aunque suponga que hay motivos para hacerlo. Satanás dice, lo voy a acosar hasta acabar con su fe, pero no es necesario que usted sea vencido por sus estratagemas. Hay que pensar cada vez que estamos sufriendo que son acosos del enemigo, pero que no deben acabar con nuestra fe. Y que por eso hay que dejar de quejarse y entregarnos en el Señor. Esa es la forma de vencer. Ya vimos la semana pasada que cuando un cerebro es feliz, ¿cierto? Es un cerebro que va a tener una mejor manera de funcionar. Y para servir a Cristo necesitamos un cerebro funcionando bien, ¿cierto? Que opere bien, que tenga más materia gris, que podamos entender mejor las cosas, ¿cierto? Que tengamos mejores conexiones neuronales para poder eh, tener los frutos del espíritu y tener de manera funcional los neurotransmisores que nos dan alegría, felicidad, cierto, confianza, como la dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina, los cuatro principales que siempre se nombran, ¿cierto? Como los neurotransmisores de la felicidad.
En cambio, cuando nosotros estamos en un estado deprimido, vamos a tener en nuestro cerebro una percepción de las situaciones alterada. Ya se desregula las situaciones como las vemos y vemos más negro todo de lo que es, ¿cierto? Y se empieza a disminuir la materia gris, que es la que nos permite tener más inteligencia, ¿cierto? Más sabiduría. Va a haber mayor cantidad de hormonas del estrés, que es el cortisol, y se va a achicar el cerebro, se estresa el cerebro, se achica, perdemos capacidad. Perdemos las conexiones interneuronales, se reducen las nuevas neuronas, la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, o sea, de poder tener más capacidad. Así que no es para nada bueno para nuestro cuerpo la depresión, ¿cierto? Tratemos de cultivar la felicidad mediante estos consejos espirituales que hoy día hemos recibido. También elevando nuestro corazón al Señor mediante la alabanza. Aquí seleccioné algunos párrafos que hablan de esto del libro Mensaje para los jóvenes. Dice, la melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra se oye música. O sea, ese es el idioma del cielo, la alabanza, ¿cierto? Alegría y gozo y alabanza, alegría, gozo, alabanza y voz de cantar. Ese es el idioma del cielo. Así que cuando nosotros alabamos, estamos hablando el idioma del cielo, así que tenemos que llevar más seguido nuestra voz para alabar. Por encima de la tierra recién creada, hermosa e inmaculada, bajo la sonrisa de Dios, todas las estrellas del alba alababan, perdón, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los corazones humanos, al simpatizar con el cielo, han respondido a la bondad de Dios con notas de alabanza. Muchos de los sucesos de la historia humana han estado ligados al canto. Entonces, desde antes del hombre caer en pecado, ¿cierto? Siempre ha estado presente la alabanza y es importante simpatizar con el cielo alabando, ¿ya? Nos ponemos en armonía con el cielo cuando alabamos, cuando cantamos, cuando estamos en la prueba y alabamos, ¿cierto? Con alabanzas acorde a cómo es la música celestial, no como es la música degradada que hoy día Satanás ha inculcado incluso entre el pueblo de Dios. Es una terapia realmente para la depresión, la música sacra, la música sagrada que eleva el alma a Cristo, no a través de la pura emotividad, sino a través del culto racional, ¿cierto? La historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. Pero debidamente empleada es un precioso don de Dios. No hay que dejar que se pervierta la música, ¿cierto? Hay que ver que estar en la armonía de Cristo nos va a hacer incluso diferenciar esa música. Es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y elevar el alma. Hay que cantar cantos que nos eleven a Cristo. No escuchar música que solamente gusta a nuestros sentidos, sino que sea música que realmente podamos imaginar a los ángeles cantándola. Ahí hay como un parámetro enseguida de darnos cuenta si esa música que estamos oyendo es música nada más que mezcla de verdad con mentira, que hay mucha música cristiana hoy día que es muy repetitiva, repite lo mismo, ¿cierto? Tiene unos acordes extraños. El Señor quiere que nosotros llevemos música que sea como los himnos, ¿cierto? Como los himnos antiguos. Esos son los más, como nuestro referente, ¿ya? Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria alguna palabra de Dios al corazón oprimido y a punto de desesperar mediante un tema olvidado de algún canto de la infancia. Entonces, las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras personas. Es importante tratar de cantar, si sabemos tocar instrumento con mayor razón, usarlo para la honra y gloria de Dios, no para mi satisfacción personal, ¿cierto? Esa música correcta atrae a Dios, va sanando el alma, va haciendo que nuestra vida tenga un mejor propósito, mejor significado y graba las verdades espirituales en nuestro corazón. Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. Debiera haber todos los días un momento de alabanza en nuestra familia, en nuestra casa, aun si soy solo, yo mismo alabar a Dios todos los días, tener un espacio. No perder esa oportunidad. Dice, cántese en la escuela y los alumnos serán atraídos más a Dios y a sus maestros y los unos a los otros.
Tratemos de incluir eso en nuestra rutina, ¿cierto? La alabanza a través del canto, de los instrumentos. Con mayor razón, si sabemos tocar instrumentos, usarlos para la honra y gloria de Dios. O inculcar a nuestros hijos que toquen instrumentos, que alaben al Señor. Ya vimos la semana pasada, ¿cierto?, que el magnesio es un mineral que ayuda a tener mejor salud cerebral. Para quienes no estuvieron, quizás se lo menciono, porque el magnesio es lo que le da el verdor, ¿cierto?, a los campos verdes. Y cuando miramos a los campos verdes nos tranquiliza eso, nuestro estado anímico. También consumir estos tipos de suplementos, si se les puede llamar, ¿cierto? Eso es jugos de verdura, extractos verdes, también calman el sistema nervioso, ayudan. El tener en nuestra dieta los germinados, ¿cierto? Consumir crudos los germinados de semillas pequeñas en cantidades inicialmente más pequeñas, ¿cierto? Y las vamos aumentando a medida que nuestro cuerpo se va adaptando a ello. Y también los germinados quizás de legumbre y de cosas más grandes, por ejemplo, los porotos y de soya, ese se puede consumir un poquito más, eh, no tan crudo, sino quizás al dente, ¿cierto? En alguna preparación de verduras al dente, con un poquito de cocción. No muy cocido, pero que es para que sea más digerible y menos duro, ¿cierto? Clorofilas en nuestro día a día podrían ayudar mucho en nuestro estado anímico y darnos este mineral que estamos carentes en general los seres humanos, del magnesio. Y otros alimentos que también lo poseen, ¿cierto? Hay que estudiar los alimentos, cuáles tienen este mineral. Por ejemplo, los pistachos, el maní o cacahuate, eh, y así, algunas semillas, ¿cierto? Tienen magnesio, leguminosas también lo tienen. O sea, tener una dieta variada y intencionalmente incluir alimentos que tengan bastante magnesio va a ayudar a nuestro estado anímico, a mejorar nuestras conexiones neuronales en nuestro cerebro, las funciones, porque el magnesio influye en muchas funciones. Se dice que entre 300 y 500 funciones más o menos del cuerpo están reguladas por el magnesio. Por lo tanto, es un regulador de nuestras funciones y es necesario que esté en nuestra dieta, ¿ya? Y bueno, ahí vimos algunos alimentos que se podían usar para hacer algunas de estas bebidas, como pepinos, brócoli, apio, ¿cierto? Como poder hacer un jugo verde, tal vez ponerle jengibre para subir un poquito el sistema inmunológico, aunque bien poquita cantidad, porque es un poquito irritante, ¿ya? No tanto, siempre se usa poquito el jengibre. Espinaca, col, zanahoria, cilantro, perejil, ¿cierto? Son además quelantes que sacan metales pesados, que interrumpen nuestras funciones de la microbiota, por ejemplo, ¿ya? Hay algunas formas de magnesio más específicas para el cerebro, como el treonato de magnesio, bicigrinato y citrato. Bueno, el citrato es como más genérico, ¿ya? Pero el treonato y el bicigrinato son más para el cerebro. Eh, Ahí vemos algunos alimentos que tienen harto magnesio, algunas semillas, ¿cierto? Las almendras, las chías, también los plátanos. Podemos hacer algunas mayonesas de esas semillas, ¿cierto? De almendra, por ejemplo, una mayonesa de almendra es súper fácil de hacer. Uno puede, con un puñadito de almendra, hidratarlo un par de horas. Si es posible, de una noche para la otra queda mejor todavía, pero aunque no le hidrate tanto, igual va a quedar bien. Y luego ese puñadito lo lava y lo echa a la licuadora con cáscara y todo, lo hago yo, ¿ya? Con cáscara y todo. Y la licuadora se licúa con agua. Por ejemplo, para sacar un litro se necesitan como 100 gramos de almendras más o menos, casi, se saca casi un litro de leche. Se puede hacer neutra o se puede hacer con miel. Se le puede agregar semilla de sésamo para tener también calcio y otros nutrientes, un poquito, ¿ya? De hecho, a mis hijas no les gusta mucho la semilla de sésamo, pero de esa manera se la consumen sin problema. Y esa queda una leche ahí, ¿ya? Una leche eh, que se puede endulzar con miel, queda muy rica, se le puede poner quizá una pizquita de canela o de clavo, un poquitito así, para un toque nomás. Y queda muy, muy rica y sirve como para hacer quizás algún cereal con leche, avena con leche, quinoa con leche, ¿cierto? O la mezcla de ambos. Tres cereales, por ejemplo, fácil, arroz se pone primero, arroz integral se remoja del día previo y se pone a cocinar. Luego se le pone, cuando ya está medio cocinado, se le agrega la avena, también remojada el día anterior, idealmente, mejor todavía, activada, avena integral, junto con la quinoa, que también está remojada el día anterior. Se lava previamente la quinoa. Y eso se pone todo al fuego y cuando ya eso ha reducido el agua, se le agrega la leche de almendra y queda súper rico. Se le puede endulzar con miel, que es exquisito,
y tal vez un desayuno rápido, así si alguien no tiene mucho tiempo a cocinar, pero quiere consumir magnesio, quizás podría tomarse primero un extracto verde o con varias verduras y dejar pasar unos 20 minutos y luego consumirse ese cereales y le puede agregar semilla y ahí va a tener proteínas, va a tener carbohidratos, pero no carbohidratos que engordan, sino que carbohidratos que van a darle energía de larga prolongación. O sea, puede ser, dura 5 o 6 horas, eso sin problema, dando de a poquito la glucosa, sin darla toda de golpe, entonces es muy bueno para el metabolismo, eso que estoy recomendando. ¿Ya? También tenemos que recordar lo que hablamos, ¿cierto? De que nuestro cuerpo se llena de carga eléctrica, ¿ya? De protones, y la superficie de la Tierra tiene la carga negativa, por lo tanto, al pisar la Tierra húmeda es mejor todavía, pero sí, aunque sea en seco, igual va a servir, va a mejorar nuestra sangre, ¿cierto? El equilibrio, la circulación, nos va a desinflamar, porque cuando hay inflamación se desbalancean los electrones, ¿ya? Y esa corriente que produce la cadena de electrones en el metabolismo queda desequilibrada, entonces nosotros necesitamos descargar esta corriente. Dios no nos hizo para andar siempre con zapatos, y menos con zapatos que usamos ahora, estos zapatillas de goma, ¿cierto? Que ahí dan del suelo. Dios nos hizo para pisar el suelo, ¿cierto? Nos va a tonificar, nos va a dar más equilibrio, nos va a tonificar músculos, huesos, y va a liberar el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Este sistema nervioso central se reduce mucho esta tensión cuando nosotros pisamos la tierra. Así que un consejo que no debemos olvidar. Y finalmente el Señor nos dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No olvidemos esta hermosa promesa, ¿cierto? Que así como el Señor sostiene los pajaritos, los sustenta, no nos va a dejar a nosotros, ¿ya? No nos afanemos. El Señor va con nosotros. Hablémonos de cosas buenas. Digamos, Señor, tú vas conmigo, te invito a ir conmigo. Imaginémonos al Señor a nuestro lado, hablemosle a nuestro ángel, al Señor, ¿cierto? Y Él, no, Él va a estar con nosotros si nosotros le damos esa confianza y ese espacio en nuestra vida. Bueno, les invito a que oremos para poder de ahí ir a los comentarios y a los pedidos de oración. Amantísimo Padre, te agradecemos tu bondad, tu aliento, Señor, tus palabras esperanzadoras que has dejado por medio de tu sierva de Elena de Huay, también por medio de la Biblia, Señor, en estos consejos hermosos, promesas, Señor, en el cual tú nos dices que estás con nosotros, en el cual tú nos haces mirar las cosas eternas por sobre las terrenales, en el cual nos invitas a vivir en un ambiente de paz, de alabanza, Señor. Ayúdanos a que el enemigo no nos desaliente, no nos sintamos desamparados, Señor, no nos sintamos derrotados, sino que salga huyendo porque estemos en vida de oración, en vida de servicio a ti. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de vivir esa vida, que a veces los afanes de este día a día nos separan, Señor, de ti. Queremos vivir en dependencia tuya. Ayúdanos a sentir que estamos como un niño pequeño en tus brazos, a tomarnos, Señor, de ti y no desampararnos, no sentir que estamos solos, Señor. Sé tú nuestro compañero fiel. Ayúdanos a alimentar pensamientos positivos siempre, Señor, y a conocerte mediante tus escritos, mediante tu palabra, Señor, que es lo que nos puede dar vida, que puede penetrar nuestro ser. Bendice a cada uno de los aquí conectados, de los que podrán ver el tema quizás cuando se suba a las redes, Señor, y haz un milagro en nuestras vidas, Señor, un milagro de sanidad física, mental y espiritual. Muchas gracias, Padre amado, por tanta misericordia. Ayúdanos a ser parte de ese pueblo tuyo, Señor, que tú quieres llevar a vivir contigo para siempre, Señor, donde no habrá más dolor, no más llanto, Señor, ni más frustraciones, ni más problemas. Te agradecemos todas tus bondades, reconociéndonos indignos, pidiéndote que tú nos vistas de tu manto de justicia, que saque nuestras ropas sucias y nos vistas del manto de justicia de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora es el espacio de ustedes. El que quiera compartir alguna cosita interesante, quizá un testimonio bonito o un pedido de oración importante, este es su espacio. O Hermanita Lidia, adelante, hermana Janet. sí, yo agradecida de Dios por haberla traído hoy día acá. Aprendimos mucho, muchas cositas buenas, las recetas igual. Ojalá que la pudiésemos escribir por ahí.
Em, pero yo tengo un testimonio cuando era joven, ya tengo 60 y tanto, pero recuerdo, a mí me dio depresión. A ver, Tenía, Becky, Becky, tenía una no, depresión China. y intenté el suicidio. Estaba tan deprimida que no tenía vida, no tenía ganas de vivir, no tenía nada. Y digamos, el revólver que yo tenía todas las balas, pero en ese momento yo me disparé y estaban solamente las vainas. Era una cosa milagrosa y yo no sabía por qué no estaban, digamos, el plomo. Bueno, fue así que yo reaccioné y tiré el revólver hacia la pared y chocó en el bidé y siendo de losa no lo quebró y sin embargo se quebró el revólver. Entonces después yo lo dejé ahí arribita en una consolita y dije, no, nunca más, Señor, voy a hacer esto, perdóname, me vino un arrepentimiento y todo, y empecé a las cosas de Dios. Bueno, fue así que pasaron algunos meses, había un hombrecito que me dio digamos, la fe de Jesús, y era una cosa que iba a la casa y estábamos 2, 3 horas estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios dice esto, a ver dónde sale. Y yo llegaba, chichi, donde mis ojos te vean, o sea, leía. Era una cosa tan maravillosa, hermana, que yo me iba comiendo la palabra de Dios, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Era una cosa, pero eh, que no se puede explicar, solamente lo puede explicar el Señor. Y bueno, y así yo me acuerdo muy bien que después de un 18 de septiembre, yo era campeona de cueca, todo, mi ex marido era de los rodeos, todo, todo, todo eso, de los caballos y todo el cuento. Y bueno, y como él tenía sus cosas así, entonces yo me fui metiendo en la depresión. Bueno, fue así que cuando empecé a conocer al Señor después de un 18 de septiembre, octubre, por ahí, eh, yo dije, ya, Señor, yo te voy a creer, yo voy a confiar en ti, pero si yo me pierdo, tú tendrás que responder por mí, diciéndole así a Dios. Y un 10 de diciembre bajé a las aguas del bautismo. Me bauticé en el lago Cabure y todo. Y el pastor me dijo, ¿qué le vas a pedir al Señor? Que en sus manos encomiendo mi espíritu. Lo que dijo Jesús. Y de ahí yo pesqué todos los remedios. Tenía una tremenda bolsa. Cruces de Calatrava, esto que esto otro, rosario y todas las cosas, qué sé yo, que yo tenía porque según los brujos me habían hecho mal, etcétera, etcétera. Todo dentro de una bolsa, la medicina y todo que me habían dado los médicos. Y abrí los anillos de la cocina y lo eché todo. Desde hoy, Señor, tú serás mi médico. Hermana, llevo más de 30 años en el Evangelio. Nunca más una depresión. He pasado por muchas cosas en la vida, por muchas cosas en la vida y Dios siempre ha estado a mi lado. Y yo repetía los salmos cuando me divorcié, ya cuando mi esposo era muy amante de las mujeres. Me divorcié, salí sin ni siquiera mi cama, con solamente mi ropa y un vehículo que me había comprado poquitos meses antes por mi trabajo. Y pesqué la ropa y la eché, digamos, en el jeep y me fui. Y me fui para donde mi mamá. Mi mamá me dijo, yo te voy a acompañar. Nos fuimos a la casa vieja de mi mamá, la casa antigua. Oh, yo decía, ¿cómo me voy a acostumbrar tantos años allá y acá? La diferencia era casi un 90%. Y yo tenía todas las comodidades, hermana. Tenía todo, 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 pero no era feliz. Y más encima un marido que me engañaba. Entonces yo en el patio de la casa empezaba con los salmos. El Señor es mi fortaleza y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Y salía adelante, hermanas.
hermanos queridos, y el Señor me empezó a bendecir en mis cosas, dele, 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 dele. Nunca me ha dejado, nunca. Y el Señor me ha prosperado 10 veces más de lo que estaba arriba. Para alabanza y gloria de nuestro Dios, para la gloria de Él, porque Él jamás deja a sus hijos, jamás estén en la situación que estén. El Señor es nuestra fortaleza, hermano, y ahí está, y hasta ahora murió mi ex esposo. 3 días antes de morir, un sábado, yo fui allá a verlo, yo le conté ese testimonio, él no quería que yo lo viera, lo tomé de las manos y le pregunté a él acaso quería orar, quería pedirle perdón al Señor y que mirara al cielo, que no mirara abajo la tierra, porque había esperanza. Le hablé ahí, estuve con él como más de media hora, 1 hora más o menos. Oramos los dos juntos, pedimos perdón al Señor, porque para una pelea tiene que haber dos y uno tiene que reconocer también que tiene su parte negativa. Y le pedimos al Señor que la sangre de Cristo nos limpiara de todo pecado, de toda maldad. Eso fue un día sábado y el día miércoles de la noche falleció, descansó. Entonces, el Señor es maravilloso. Esas imágenes que salían ahí cuando Dios nos toma en brazos, es verdad. Porque Dios es un Dios real, es un Dios vivo y para vivos espirituales, no para muertos espirituales. Tenemos que cobrarles esas promesas maravillosas al Señor y el Señor siempre va a estar a nuestro lado y nos va a levantar. Así que la depresión se fue porque es un asunto satánico, un asunto mental y no tiene, y los remedios, olvídese, nunca más tomé remedio para la depresión. Ese es mi testimonio, hermanita. Que el Señor les acompañe, que el Señor Amén. les bendiga. Alabado Sigan sea el adelante. Señor por ese hermoso testimonio, hermana Janet. Gracias por contarnos algo tan importante Íntimo. y tan Sí, íntimo, pero a la vez es de inspiración para muchas personas, porque usted llegó a un estado realmente de lo más, más hondo, digamos, de profundo, la negro, depresión. más hondo. Claro, claro, claro. Entonces, usted ha vivido la experiencia de que haga de Cristo su sanador y Amén. sustentador y su todo. Y eso es admirable porque el Señor hace una obra restauradora. Qué hermoso, alabado sea el Señor. Gracias por compartirnos eso. Lo que leímos son palabras, ¿cierto? Inspiradas por el Señor, pero se reafirman en un testimonio real. Así que muchas gracias, hermano. Amén. Y Amén, hermanita, que no el sé si Señor alguien nos más siga quiere bendiciendo. dar un parecer, una opinión antes de que terminemos la reunión. Parece que no hay más manitos levantadas. Buenos Hermano, buenos días. días. Hermana Yubeli, hola, ¿cómo estás? Adelante. Solo acotar un poquitito lo que el testimonio de la hermana Janet, decir que el Señor, Dios es fiel, solo es. Gracias. Amén. Dios es fiel y es real. Es real. Yo también en algún momento, cuando estaba en la universidad, estuve pasando por una etapa de depresión, de confusión, no me gustaba, o sea, me gustaba lo que estaba estudiando desde el punto de vista del conocimiento, pero no me gustaba pensar en que iba a tener que trabajar en eso que estaba estudiando, no me gustaba la carrera que estaba siguiendo. Me di cuenta que me gustaba más el área de la salud, pero ya estaba en cuarto año y era una carrera difícil y me había quemado las pestañas, como se dice, ¿cierto? Los 3 primeros años en una ingeniería civil, que es una carrera dura, pesada. No era del área construcción, sí era del área agroindustria. Y, y bueno, y me empecé a cuestionar si estaba bien lo que estaba estudiando y quería dejar la carrera. Y me sentía deprimida, comía mal, pensaba mal. No le daba mucho tiempo a las cosas espirituales, porque estaba siempre abocada a lo que era estudiar, estudiar, estudiar y trasnochaba, tenía malos hábitos. Y también llegó un momento que me sentía muy deprimida y me acuerdo que me comuniqué con mi mamá, yo tenía en ese tiempo como 22 años, pero me comuniqué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? No quiero seguir, quiero dejar la carrera. Y le dije que me sentía muy mal. Mi mamá me dijo, hija, mira, porque mi mamá estaba haciendo un diplomado en orientación familiar
acá en la Universidad Adventista y había estado varios veranos, ya lo había terminado parece, pero había tenido un profesor y un psicólogo. Me dijo, mira, anda un psicólogo que tuve, me dijo que bueno, te puede ayudar. Mi mamá, Ricardo, allá que hacer allá a la distancia, orando nomás, y me mandó el psicólogo. Y yo fui al psicólogo y fui como 2 veces, ¿ah? Y había una compañera también que iba a ese mismo psicólogo, parece. Claro, que ella me hablaba que le gustaba ir, que se sentía tan bien. Ya yo me animé, empecé a ir. Fui como 2 veces, creo, o 3, no sé. No, yo creo que fueron 2 nomás. Y aparte que cuando un estudiante anda con poca plata y más encima tenía, claro, mi mamá me mandaba así, pero yo decía, hay que estar gastando en esto. Y me empezó así como a tratar de hacer recordar mi infancia, los traumas, como que su enfoque era así como que los papás y todo lo que le había pasado a uno tenían la culpa de todos los dramas existenciales de uno. Entonces, me acuerdo que yo fui y me hizo hacer unos ejercicios, visualizar unas cuestiones así antiguas. Y ya después llegué a mi casa y de repente empecé a abrir la Biblia. Empecé a abrir más la Biblia. Dije, estoy mal, estoy leyendo poco la Biblia. Como que me animé a leer la Biblia y saben que la Biblia fue mi sanador. Yo no necesité más ir al psicólogo después. Dije, no, ¿qué estoy deseando voy a ir al psicólogo? Esa fue mi experiencia. No digo a todos los demás que van al psicólogo que vayan o no vayan, eso es personal, pero yo dije, en realidad mi sanador es la Biblia. Y empecé a leer el Antiguo Testamento y, y bueno, ahí el Señor fue sanándome. La palabra de Dios me fue sanando. Y ese fue mi mejor año en rendimiento. Subí mis notas, tenía muy buenas notas en un cuarto año. Me eximí de muchas asignaturas, así que fue como bien provechoso haber, haberme aferrado a Cristo, que en el fondo ahí está la solución. Y uno a veces se ahoga en un vaso de agua porque no busca lo más importante. ¿Ya? Bueno, aquí vi que pusieron una pregunta que decía cómo, a ver, déjeme revisarlo. Espérame un poquito, que no logro ver las preguntas aquí. A ver, dice, mira, acá hay un testimonio. Dice, el padre me ha sostenido en estos 5 meses que mi esposito bajó al descanso y fue mi compañero casi por 50 años. Gracias Dios. La hermana Patricia. Un gran ejemplo porque al dejar a un compañero de 50 años es toda una vida y sostenerse en el Señor es lo más importante. Muchas gracias, hermana, por compartir ese testimonio también. Alentador. Para la ansiedad, ¿qué se debe hacer? Tengo un hijo muy ansioso y hace 4 años estuvo medicado, pero actualmente ya no toma nada. Bueno, su hijito tendría que tal vez reducir su actividad en un tiempo, porque quizás esté demasiado abrumado con la carrera, porque muchas veces, como les estaba contando, uno en la universidad tiene tanto que hacer que si se descuida de lo más importante, que es comer bien, tener su momento de devoción, descansar. Entonces, son las cosas más básicas para que funcione bien el sistema neuronal. Y hay que revisar cómo está él en eso. ¿Está durmiendo bien? ¿Está tomando suficiente agua? ¿Está comiendo bien? Porque nos nutrimos de lo que comemos. Entonces, habría que revisar su dieta, porque a veces eh, estas carreras son muy difíciles, abrumadoras. La universidad termina agotando. Así que también ahí te dieron un consejo, dice que escuche música, que estudie música y escuche música sacra. Qué increíble cómo mejora. Lo digo por experiencia. Amén. Así es. Y por supuesto, cambiar los alimentos, si está comiendo alimentos que sean eh, procesados, que es lo típico que comen los universitarios. Procesado, comen cualquier cosa de repente en la cafetería. Eso tendría que mejorarlo, buscar la forma como alimentarse de lo que Dios ha dejado en la tierra, que es lo que nos sana. Y los consejos que dimos, de pisar la tierra, tomar extractos verdes, eso va a bajar su sistema nervioso, lo va a equilibrar, le va a ayudar bastante. Pero lo primero es la palabra de Dios, porque esa es la que sana. Yo me acuerdo que yo no hice grandes cambios en ese tiempo en mi alimentación, no me alimentaba muy bien, sin embargo, me ayudó mucho mi estado anímico la palabra de Dios, fue lo que más me ayudó. Bueno, eh, vamos a pasar al momento de la oración para poder ir cada uno a su culto personal, ya no quitar ese tiempo. Y no he subido las grabaciones
no he subido las grabaciones todavía, tengo varias pendientes. Tampoco he podido grabar todas las madrugadas porque mi hijita ahora está como más sensible del sueño. Y como yo estoy con ella, entonces no quiero estar todos los días metiéndole bulla a las 5 de la mañana porque después en el día anda como un poco mal humor. Así que algunas las grabo, cuando puedo las grabo, ¿ya? Pero no siempre las puedo grabar. Y, y voy a subir las que tengo pendientes, las 3 anteriores, esta con 2 más de la depresión y también otras más que tengo por ahí, las de Waldo del día lunes, que los 2 últimos temas de los tiempos finales. Esas me quedarían pendientes de las madrugadas. También tengo pendiente subir las madrugadas del hermano Jairo, que él me las ha mandado, ¿ya? Grabadas, que él las graba. Y también los temas del día domingo de profecías, también me quedan subir varios todavía, ya como 3 o 4. 3 creo que son los que me quedan. Y ahí quedaría el día con lo que son las madrugadas, ¿ya? Eh, Porque subo varias cosas y hay otro programa que tampoco tengo al día, que es El Sabor de la Salud, que hace tiempo no lo subo. Y son bien interesantes los temas también, así que tengo harto trabajo para hacer. Ya, bueno, el Señor nos bendiga a cada uno y podamos tener un día de reposo con el Señor. Y todos invitados a las 11, que es en 4 horas más, poquito más de 4 horas más, está el culto por Zoom, ¿ya? El culto por Zoom con este mismo enlace que entraron hoy día. Se pueden conectar si es que no van presencial a alguna reunión, porque también sé que algunos participan presencial, pero puede que algunos no, o que por el cambio horario les convenga también, que en otros países más temprano es ahora, así que pueden escuchar el culto por Zoom, o si están lejos, en el campo y no salen a la ciudad, ¿cierto? Así que todos invitados, va a estar a cargo Waldo hoy día. No sé el tema porque no me lo ha dicho, está con un problema de conexión, así que también orar por él para que el Señor le devuelva la conexión, porque llegó al campo anoche y no tenía luz. Así que va a tener que o ir a buscar señal o que el Señor le devuelva la electricidad. Así, bueno, el Señor ahí va a solucionar seguramente el problema, pero estemos orando igual, ¿ya? También los del Pastor Braga me mencionan aquí, sí. Miren, yo que estaba subiendo los del Pastor Braga, pero el tema del día 1 de octubre me lo borraron de YouTube, ¿ya? Porque el Pastor Braga había mencionado algunas cosas que son relacionadas con algunas cosas que censura la red. Ya no quiero ni hablar de eso porque no quiero que este video también me lo baje. A ver, voy a poner de pausa un poquito. A ver. Bueno, les invito a todos que oremos para terminar esta reunión. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estos mensajes que tú nos diste esta mañana, por el ánimo que nos infunde, Señor, el aliento, la esperanza. Te rogamos que vivamos en la atmósfera celestial, que nos ayudes a tomar decisiones de obediencia a ti, Señor, decisiones de vida eterna, que no miremos, Señor, las cosas de este mundo como las más importantes, no le demos la importancia a todo lo terrenal como lo más relevante en nuestra vida, sino que miremos las cosas celestiales, Señor, como nuestra vida, que nos conduzcamos como ciudadanos de la patria celestial y no de este mundo, Señor. Que no perdamos de vista, Señor, tu gracia, tu evangelio. Ayúdanos a sostenernos en ti y te rogamos que puedas obrar en nuestros corazones para que vivamos en alegría, en felicidad y en paz, Señor, aún en medio de la tormenta. Agradecemos, Señor, por los testimonios que se dieron aquí, muy hermosos, Señor, quienes pueden darnos a conocer que tú eres transformador de mente, Señor, que tú puedes sostener en el dolor, en la pérdida de un ser amado, en el sufrimiento, Señor, tal vez de un matrimonio eh, destruido, Señor, de una vida vacía. Tú puedes ser nuestro sostenedor y levantarnos, Padre. Gracias por ello, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que están aquí y hermanas y podamos tener el regocijo de tu salvación. También te rogamos que sigas sosteniendo a la hermana Janet y a la hermana Patricia que dieron sus testimonios, una por hablado y la otra escrito, Señor, en sus pérdidas que han tenido, Señor, sobre todo la hermana Patricia que perdió a su compañero de 50 años. Te agradecemos porque la hermana Janet también pudo eh, ponerse a cuenta con su ex marido antes de que él bajara al descanso. Tú puedes darle esa paz en su corazón.
Te rogamos por el hijo de la hermana Sonia, que está en momentos de ansiedad, que está en su estudio abrumado. Señor, tú puedas darle sabiduría para que él pueda aferrarse a ti, obedecer tus leyes, Señor, tener claridad espiritual y, y aprender de tu mansedumbre, de tu fortaleza espiritual, Señor. También te rogamos que pueda seguir obrando en las mentes de toda nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Puedas ayudarnos a ser buenos padres y a saber guiarlos, Señor. Aquí la hermana Queca pide oración por Cristian González, que está con aneurisma. Señor, ten misericordia de él, de acuerdo a tu divina voluntad, sosténlo, si es tu voluntad, sanarlo y obrar en esa vida, Señor. Y sobre todo obrar en su corazón. También rogamos por Esteban, Señor, que tiene un problema de salud, parece, Señor, para que su madre pueda ayudarlo. Silvana, Señor, dale sabiduría a la hermana Silvana para ayudar a su hijo. Tú, Señor, puedes hacer una obra en él, una obra para testimonio tuyo, Señor. Sosténles en la fe, Señor. Un joven hijo que necesita de ti, Padre. Te ruego que tú le des sabiduría a su familia. También está pidiendo aquí la hermana Carol que tú puedas ser el refugio de la niña Carito, que está en una situación de lesbianismo, Señor. Tú tengas eh, a bien tocar su corazón, Señor, y obrar en él, Señor. Orar por todos los hijos que están alejados de ti, Señor, que puedan estar en caminos contrarios a ti, Padre. Tú puedas dirigir sus mentes, Señor. Por los hijos nuestros que les cuesta lo espiritual, Señor. Por los hijos nuestros que no hayan decidido por ti, tú toques sus corazones. Tú puedas con tu espíritu darles discernimiento, Señor. No dejarlos en paz, Señor. Si es necesario probar esa fe por medio del dolor, pero de la forma que tú estimes para que puedan tener salvación, Señor, te los encomendamos a ti, Padre. Y nos ayuda a tener sabiduría espiritual llegada, Señor, a nuestros hijos, que en este mundo tan duro que nos toca vivir, de tanta rebeldía, Señor. También se pide por los hijos, los siervos de Dios que trabajan para ti, Señor, los verdaderos siervos de Dios que están dando el mensaje para estos tiempos, Señor, tú los sostengas, Padre, y nos ayuda a ser parte de ese grupo de siervos de Dios que trabajemos para ti, Señor. Que no olvidemos de nosotros mismos, de nuestros problemas y vivamos para tu causa, Señor. Gracias, te lo suplicamos, te lo agradecemos, rogándote también que permitas que la reunión de las 11 se pueda realizar sin problemas, Señor. Tú facilites las cosas y puedas proveernos de tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos tu misericordia, tu perdón, tu paz y que nos levantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.